Me llamo Álvaro. Tengo 38 años y llevo más de una década trabajando en soporte técnico. Arreglo sistemas, recupero datos perdidos y soluciono problemas que otros prefieren no tocar. Vivo en una ciudad pequeña, de esas donde las rutinas se repiten y la gente cree que lo conoce todo de los demás. Estaba casado desde hacía 8 años. Nuestro matrimonio, visto desde fuera, parecía estable. No éramos una pareja perfecta, pero funcionábamos. Compartíamos gastos, horarios, silencios cómodos y fines de semana previsibles. Nada especialmente emocionante, pero tampoco problemático. O al menos, eso creía yo. Mi esposa tenía un trabajo exigente y hablaba mucho de reuniones, plazos y responsabilidades. Yo nunca dudé de eso. Siempre fui de los que confían mientras no haya razones claras para desconfiar. Y durante mucho tiempo no las hubo. La vida seguía su curso normal. Despertarse temprano, trabajar, cenar juntos, hablar de cosas pequeñas. Todo parecía en orden. Sin discusiones graves, sin dramas, sin sospechas evidentes. Pero a veces, incluso cuando todo parece tranquilo, hay detalles que no encajan del todo. Pequeñas sensaciones difíciles de explicar. Cambios tan sutiles que uno los ignora porque no quiere parecer paranoico. No sabía qué era exactamente. Solo sabía que algo no estaba donde debía estar. La primera señal no llegó de la forma en que suelen mostrarse estas cosas. No fue un mensaje equivocado ni una llamada a deshoras. Fue algo mucho más pequeño, casi insignificante. Una mañana cualquiera estaba buscando un recibo en el cajón del escritorio. Nada importante, solo un papel que necesitaba para el trabajo. Al mover unas carpetas, encontré una bolsa de una tienda que no reconocí de inmediato. Dentro había un artículo caro, de uso personal, aún sin abrir. No era algo que hubiéramos comprado juntos, ni algo que ella hubiera mencionado. Me quedé mirándolo unos segundos más de lo normal. No sentí rabia, tampoco celos. Sentí confusión. Intenté buscar una explicación lógica, tal vez un regalo, tal vez algo relacionado con su trabajo, tal vez simplemente algo que había olvidado comentar. Guardé la bolsa exactamente donde estaba y cerré el cajón. Ese mismo día, noté otro detalle. Un cargo en la cuenta compartida por una cantidad que no coincidía con ningún gasto habitual. No era alarmante, pero tampoco encajaba con nuestras rutinas. De nuevo, nada concluyente. Solo fuera de lugar. Podría haber preguntado, podrían haber hecho un comentario casual, fingiendo curiosidad. Pero no lo hice. No porque tuviera miedo de la respuesta, sino porque algo dentro de mí me dijo que aún no era el momento. No había suficiente información. Y confrontar sin entender suele generar ruido, ¿no, verdad? En lugar de enojo sentí una especie de claridad fría, como cuando notas un error en un sistema y sabes que tocarlo sin analizarlo puede empeorar las cosas. Así que decidí observar, escuchar, esperar. A veces, el primer indicio no te grita lo que está pasando. Solo te susurra que prestes atención. Después de eso, empecé a prestar atención, no de forma obsesiva ni paranoica, simplemente más consciente. Al principio fueron pequeños cambios en los horarios. Días que antes terminaban a la misma hora empezaron a alargarse sin una razón clara. Siempre había una explicación, una reunión que se extendió, un cliente exigente, un imprevisto de última hora. Todas sonaban razonables por separado. Pero con el tiempo empecé a notar algo curioso. Los retrasos no eran aleatorios, siempre los mismos días, siempre más o menos a la misma hora, siempre con el mismo tono al explicarlo. Los martes y los jueves se convirtieron en días complicados. Los mensajes llegaban más tarde, las respuestas eran más cortas. A veces, simplemente decía que hablaríamos luego y desaparecía durante horas. También cambió su forma de estar en casa. No era distante, pero tampoco presente. Estaba físicamente allí, pero mentalmente en otro lugar.
Sonreía cuando hablábamos, pero era un gesto automático, como si estuviera siguiendo un guión aprendido. Empezó a cuidar más ciertos detalles, eligiendo la ropa con más atención, usando un perfume que antes solo reservaba para ocasiones especiales. Nada exagerado, nada obvio. Lo justo para que, si lo mencionabas, parecieras exagerar. Yo no dije nada. Seguí con mi rutina, pero observando. Anotando mentalmente patrones, comparando excusas con hechos. No buscaba confirmar una traición, buscaba coherencia, y cada día había menos. No sentía ira, sentía una certeza lenta, incómoda, creciendo en silencio. Como cuando sabes que un sistema está fallando, aunque todavía funcione. No sabes exactamente dónde está el error, pero sabes que existe, y en el fondo, también sabes que es solo cuestión de tiempo antes de encontrarlo. La confirmación no llegó como un golpe. Llegó de forma silenciosa, casi inevitable. Una tarde, mientras revisaba unos registros por trabajo, vi algo que no estaba buscando. Un dato aislado, una coincidencia que por sí sola no significaba nada. Salvo que ya había demasiadas coincidencias acumuladas. Un lugar, una hora. Los mismos días que yo ya había marcado mentalmente. Decidí comprobarlo una sola vez. No por impulso, sino por necesidad. No quería seguir imaginando escenarios. Quería saber. Ese día salí antes de lo habitual y pasé cerca de ese lugar. No entré. No me acerqué demasiado. Me quedé observando desde lejos, con la sensación extraña de estar viendo una escena que ya conocía, aunque nunca la hubiera presenciado antes. La vi salir. No estaba sola. El hombre caminaba a su lado con una familiaridad que no se improvisa. No hubo gestos exagerados, ni prisa. Todo en ellos indicaba costumbre, confianza, repetición. Lo reconocí casi de inmediato. No era un desconocido, era alguien de su entorno laboral, alguien del que había oído hablar más de una vez. Respetado, seguro de sí mismo, acostumbrado a que nadie lo cuestione. No hubo besos escandalosos. No hizo falta. La forma en que se miraban, la distancia inexistente entre sus cuerpos, decía todo lo que yo necesitaba saber. En ese momento, algo dentro de mí se acomodó. No se rompió, se ordenó. La duda desapareció. Con ella, también se fue la necesidad de negar lo evidente. No sentí ganas de correr hacia ellos ni de exigir explicaciones. Sentí algo mucho más frío y claro. Aceptación. No porque doliera menos, sino porque la verdad al fin tenía forma. Ya no era una sospecha difusa ni una sensación incómoda. Era un hecho. Me fui sin hacer ruido, sin mirarlos de nuevo, sin decir una palabra. Algunas personas creen que el peor momento es descubrir la traición. Para mí, el peor momento había sido antes, cuando aún intentaba convencerme de que nada estaba pasando. Ahora, al menos, sabía dónde estaba parado. Esa noche no dormí mucho. No porque estuviera alterado, sino porque mi mente empezó a repasar opciones, una por una, como si estuviera evaluando caminos posibles. Podía confrontarla, decir su nombre, decir el suyo, exigir explicaciones inmediatas, provocar una escena, escuchar mentiras improvisadas, ver cómo intentaba convertir la verdad en algo confuso. Podía crear drama, llamar, escribir, aparecer sin aviso, hacer ruido, hacer que todos miraran, convertir el dolor en espectáculo, aunque eso no cambiara los hechos. O podía guardar silencio. Pensé en lo que cada opción realmente me daría. La confrontación solo traería negación o medias verdades. El drama me dejaría expuesto, emocionalmente cansado, atrapado en discusiones sin salida. El silencio, en cambio, ofrecía algo distinto. Tiempo, control, claridad. Decidí no destruir nada. Ni reputaciones, ni carreras, ni objetos. Tampoco a mí mismo. Me impuse una regla simple y definitiva. No intervenir, no forzar, no empujar. La verdad, cuando existe, no necesita ayuda para salir a la luz. Solo necesita espacio. No iba a gritar.
No iba a acusar, no iba a suplicar explicaciones, iba a observar, documentar y esperar. No por venganza, sino porque entendí algo importante. Cuando las personas construyen una mentira lo suficientemente grande, tarde o temprano se ahogan dentro de ella, y yo no tenía que hacer nada más que dejarla respirar. A partir de ese momento, todo se volvió práctico, no emocional, no impulsivo. Empecé a organizar información, no de forma obsesiva, sino ordenada. Fechas, horarios, movimientos que se repetían, nada invasivo, nada ilegal, solo datos que ya estaban a la vista para quien supiera mirar. Guardé mensajes, revisé estados de cuenta, comparé gastos con excusas. No buscaba pruebas espectaculares, sino consistencia. Los patrones, cuando son reales, se sostienen solos. También me informé. Leí sobre procesos legales, derechos, opciones. No para iniciar una guerra, sino para entender el terreno. Saber dónde estaba parado me daba una tranquilidad inesperada. No instalé trampas, no provoqué situaciones, no forcé errores. Me limité a dejar que todo siguiera su curso natural. Mientras tanto, mantuve la calma en casa. Mis respuestas fueron normales. Mi comportamiento no cambió. Si había culpa al otro lado, no iba a darle la satisfacción de una reacción que la alertara. La paciencia se convirtió en mi mayor herramienta. Esperé el momento adecuado, no porque buscara un final dramático, sino porque cualquier decisión importante requiere tiempo. Y porque apresurarse solo beneficia a quien aún cree que puede controlar la historia. Yo ya sabía que no podía. El momento decisivo no llegó cuando yo lo planeé. Llegó cuando ellos menos lo esperaban. Fue una situación pública, imposible de evitar, una de esas en las que no hay tiempo para inventar versiones ni controlar miradas. Un lugar donde las coincidencias dejan de ser privadas y pasan a ser visibles para otros. Yo estaba allí por una razón completamente distinta. No los buscaba, no los seguía, simplemente ocurrió. Los vi entrar juntos, con esa falsa naturalidad que solo tienen quienes creen que nadie está mirando. Pero esta vez, sí había miradas. Más de las que podían manejar. Personas conocidas. Contexto inadecuado. El tipo de escenario donde todo se vuelve incómodo demasiado rápido. Ella se tensó primero. Él lo notó segundos después. Las conversaciones se interrumpieron. Las sonrisas se volvieron rígidas. Hubo intentos torpes de separarse, de aparentar distancia, de reconstruir una normalidad que ya no existía. No funcionó. Los gestos los delataron. Las reacciones tardías. La necesidad urgente de explicarse sin que nadie hubiera preguntado nada aún. El pánico se filtró en cada movimiento. Yo observé desde lejos. No me acerqué. No intervení. No necesitaba hacerlo. La verdad cuando aparece en público se vuelve pesada, incómoda. Empiezan a exigir respuestas que nadie preparó. Y en ese momento entendí que el control ya no estaba en sus manos. Me fui sin decir una palabra. Sin cruzar miradas. Sin reclamar nada. Porque cuando una mentira empieza a desmoronarse frente a otros, el silencio se vuelve la acusación más fuerte. A partir de ese día, todo empezó a moverse rápido. No por mi acción, sino por la reacción de ellos. Él fue el primero en mostrar señales de pánico. Llamadas fuera de horario, mensajes que no obtenían respuesta inmediata, reuniones canceladas de último momento. Su seguridad habitual empezó a resquebrajarse. En su entorno laboral, las miradas cambiaron. Las preguntas dejaron de ser directas, pero estaban ahí. La reputación, cuando se ve amenazada, genera miedo. Y el miedo hace que la gente cometa errores. Ella también lo notó. Lo vi en su forma de hablar, en cómo evitaba ciertos temas, en la manera apresurada con la que intentaba explicar cosas que nadie le había pedido que explicara. Empezó a justificar ausencias pasadas, a minimizar situaciones, a reescribir la historia antes de que alguien más lo hiciera por ella. Estás imaginando cosas. No es lo que parece, es solo trabajo.
Las frases se repetían cada vez con menos convicción. Por primera vez, sentí que había perdido el control de la narrativa. Ya no dirigía el ritmo ni el contenido de la historia. Estaba reaccionando, no decidiendo. Yo seguía en silencio. No pregunté. No acusé. No confirmé nada. Ese silencio la inquietaba más que cualquier confrontación, porque mientras ella hablaba, yo escuchaba. Y mientras intentaba cerrar grietas, las grietas seguían abriéndose solas. Las consecuencias no llegaron como un castigo inmediato. Llegaron como una presión constante, acumulándose poco a poco. Y en ese proceso, ambos empezaron a entender algo que yo ya sabía. Cuando el control se pierde, no se recupera con explicaciones. La conversación ocurrió una noche tranquila, sin gritos ni dramatismos. No hubo discusiones previas ni reproches acumulados. Simplemente le pedí que se sentara conmigo en la mesa de la cocina. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Le dije que sabía. No entré en detalles innecesarios. No mencioné lugares ni fechas específicas. No hablé de sentimientos heridos ni de decepción. Solo expuse hechos. Lo suficiente para que no hubiera espacio para la negación. Ella intentó hablar. Yo levanté la mano con calma. No estaba allí para escuchar explicaciones. Tampoco para discutir versiones. Le dejé claro que no estaba buscando una confesión ni una disculpa. Lo que había pasado ya no era una incógnita. Le expliqué, sin dureza, que la confianza no se había dañado en un solo momento, sino en una serie de decisiones repetidas. Que no era una cuestión de error, sino de elección. Y que, cuando una relación llega a ese punto, no hay forma honesta de reconstruirla fingiendo que nada ocurrió. Ella entendió. Lo vi en su silencio. No lloró de inmediato, no se defendió, no intentó cambiar mi opinión. La aceptación llegó despacio, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que ya no había nada que negociar. Le dije que era el final, no como amenaza ni como castigo, como una conclusión lógica. No hubo despedidas dramáticas, no hubo promesas vacías, solo una certeza compartida, incómoda y definitiva. Habíamos llegado al punto en el que seguir juntos ya no tenía sentido. La separación no fue inmediata, pero sí inevitable. Tomamos la decisión sin dramatismos, como se toman las decisiones cuando ya no queda nada que discutir. Los días siguientes se llenaron de gestiones prácticas, documentos, citas, conversaciones breves centradas en lo necesario. Todo se hizo de forma ordenada, sin peleas, sin intentos de ganar terreno emocional. La casa se quedó en silencio. Demasiado grande para dos personas que ya no compartían nada. Ella organizó sus cosas poco a poco. Cambió de rutina. Ajustó su vida a una nueva realidad que ya no incluía planes compartidos. Yo hice lo mismo. Reordené horarios. Me concentré en el trabajo. Recuperé espacios que había dejado en pausa sin darme cuenta. El divorcio avanzó sin obstáculos. No hubo disputas innecesarias. Cada uno asumió su parte, tanto en lo material como en lo personal. Lo que quedaba no era enojo, sino cansancio. No sentí alivio inmediato, tampoco satisfacción. Sentí algo más simple, el cierre. No hubo celebración ni sensación de victoria. Nadie gana cuando una relación termina así. Solo queda aceptar lo ocurrido y seguir adelante con la mayor dignidad posible. Era el final de una etapa. Y aunque silencioso, era definitivo. Hoy mi vida es distinta. No mejor en el sentido espectacular que a veces se vende, pero sí más clara. Vivo solo, en un espacio ordenado, sin tensiones ocultas ni preguntas sin respuesta. Mi rutina es simple. Trabajo, descanso, pequeñas actividades que antes pasaban desapercibidas. Nada extraordinario. Y justamente por eso, valioso.
Duermo bien. Eso fue lo primero que noté. La mente, cuando deja de anticipar conflictos, se vuelve ligera. Ya no reviso horarios ajenos ni intento descifrar silencios. No hay mensajes ambiguos, ni explicaciones a medias. La calma no llegó de golpe, pero se instaló de forma constante. No pienso en ella con rencor, tampoco con nostalgia. Lo que ocurrió pertenece al pasado. No siento la necesidad de entender cada detalle, ni de reconstruir conversaciones una y otra vez. Aprendí que algunas respuestas no aportan nada nuevo, y que insistir en ellas solo retrasa el avance. La vida siguió. El trabajo se estabilizó. Las amistades se mantuvieron. Aparecieron nuevos proyectos, nuevas conversaciones, nuevas perspectivas. No como reemplazo, sino como continuación. Seguir adelante no fue olvidar, fue aceptar. Y en esa aceptación encontré algo que no tenía desde hacía tiempo. Tranquilidad. Con el tiempo entendí que la traición no siempre se revela con ruido. A veces no llega con gritos, ni con escenas dramáticas, ni con confesiones repentinas. A veces se descubre en silencio, en los detalles que ya no encajan, en las rutinas que cambian sin explicación. Aprendí que reaccionar de inmediato no siempre es valentía, que el silencio, bien usado, puede ser una forma de control, y que la paciencia no significa debilidad, sino claridad. Las personas que mienten suelen creer que manejan la historia, pero toda mentira tiene un límite. No porque alguien la exponga, sino porque sostenerla se vuelve imposible. Las consecuencias no necesitan ser forzadas. Llegan solas cuando se deja espacio para que aparezcan. No busqué castigo. No busqué venganza. Solo dejé que cada decisión tuviera su peso. Hoy sé que protegerse no siempre implica atacar. A veces, la mejor salida es observar, esperar y seguir adelante cuando el camino ya no es compartido. Porque al final, la verdad no necesita gritar para imponerse, solo necesita tiempo.